Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Lugebravo y junto a mi compañero Maximilian vamos a exponer nuestro proyecto basado en los combustibles alternativos. Y bueno, para empezar, ¿qué es un combustible? Un combustible es cualquier tipo de material o producto que tiene la capacidad de liberar energía cuando experimenta un proceso químico de oxidación. Si recordamos, la reacción de oxidación ocurre cuando un metal reacciona con el oxígeno y se forma un óxido. Por eso se llama de oxidación. En la mayoría de las ocasiones, los combustibles pueden presentar carbono en forma de dióxido de carbono y algún que otro compuesto. Estos se pueden encontrar en distintas maneras, como por ejemplo sólida, la madera, el carbón, líquida, el petróleo, la gasolina, el diésel, gaseosa, el gas natural o el gas licuado del petróleo, que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana para hacer que funcionen, por ejemplo, los automóviles, en las industrias o incluso en nuestros hogares, como la calefacción. Sin embargo, por los efectos de contaminación ambiental, se han desarrollado investigaciones para incorporar fuentes de energía alternas, de alto rendimiento y baratas para la producción de combustibles. Estos son los combustibles alternativos, que tienen como finalidad disminuir el nivel de impacto medioambiental. Y ahora os dejo con mi compañero Max. Llegamos a los tipos de combustible. El biocombustible. El biocombustible, también llamado biocarburante, es una mezcla de sustancias de origen orgánico que se emplea para obtener energía. Todos ellos derivan de la biomasa, es decir, de la formación de elementos que provienen de organismos vivos, como las plantas y los animales. Entre ellos se encuentra el etanol, el biodiesel, el biogás y el metanol. El hidrógeno es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. El hidrógeno no es fácil de obtener, ya que no se puede encontrar de forma aislada en la naturaleza, sino que se genera a partir de otras sustancias que lo contienen. Entre ellos el agua, el carbón y el gas natural. La forma ideal de producirlo sería obtenerlo directamente del agua. El hidrógeno puede almacenarse en estado gaseoso o líquido, pudiendo ser sustituido del gas natural y no emite gases de efecto invernadero en su combustión. Los aceites vegetales. Los aceites vegetales son grasas que se pueden extraer de semillas o frutos procedentes de plantas. Hay distintos tipos de aceites vegetales, como por ejemplo el aceite de colza, el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de oliva, el aceite de coco, entre otros. Y algunos de ellos se pueden utilizar como combustible para los motores diésel y en quemadores de petróleo. Quemadores. Esa palabra se refiere a los dispositivos que facilitan la mezcla de un combustible con un comburente en el que se produce la combustión. Bien, cuando se utilizan estos aceites vegetales en los motores diésel, dichos motores sufren modificaciones. ¿Para qué? Para que la viscosidad del aceite no perjudique la combustión interna del motor. Y bueno, para ello, también utiliza una modificación en el sistema de alimentación de combustible. Propone utilizar un doble depósito, es decir, dos depósitos. Uno para el aceite y otro, por ejemplo, para el biodiesel, que será el depósito adicional. De esa forma, uno puede movilizarse usando el aceite vegetal o el biodiesel. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el biodiesel y el aceite vegetal? Pues bueno, el biodiesel se obtiene a partir de los aceites vegetales, así como de grasas animales, añadiendo un 10% de alcohol etílico, entre otras sustancias más, como catalizadores.
Estos catalizadores son sustancias que aceleran o retrasan la reacción química. Entonces, los aceites vegetales se pueden extraer de semillas o frutos procedentes de plantas, pero el biodiesel que se obtiene a partir de ellos sufre ciertas variaciones para su formación. Pilas de combustible. Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico que transforma de forma directa la energía química en eléctrica. Parte de un combustible, generalmente hidrógeno, y de un comburente, en muchos casos oxígeno, para producir agua, electricidad y en forma de corriente continua y calor. Para las pilas hay muchas aplicaciones. Las portátiles, las estacionarias y aplicaciones al transporte. Empezando por las portátiles, están designados a pequeños dispositivos eléctricos cada vez más abundantes, como ordenadores, teléfonos móviles y pequeños electrodomésticos. Las estacionarias. Se emplea el hidrógeno como sistema de almacenamiento para generar electricidad y calor en empresas, hospitales, zonas residenciales, como generadores de potencia en caso de emergencia. Y aplicaciones al transporte. Se utiliza el hidrógeno como combustible en pilas de combustible para vehículos eléctricos de todo tipo, coches, autobuses, barcos, etc. Apareciendo cada vez más, con más frecuencia, prototipos y modelos de prueba. El propano, o también conocido como gas licuado. Bien, es un combustible fósil de combustión limpia que puede usarse en motores de combustión interna. El propano es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Se puede decir que es una mezcla de propano y butano, que se trata de una fuente de energía eficiente y sostenible, con un poder calorífico mucho mayor a los combustibles tradicionales. Lo que significa que una llama de propano produce mucho más calor que la de otras energías. Su eficiencia es 5 veces mayor que los combustibles convencionales con relación eficiencia-coste. Bien, acaba de hablar sobre los tipos de biocombustibles, pero ¿cuáles son las ventajas enfrente de los combustibles fósiles? Bien, los biocombustibles son una fuente de energía que está mucho menos limitada que los combustibles fósiles y que no se demoran miles de años en generarse. El coste de los biocombustibles es menor que el de la gasolina o el diésel. Además, el coste de las materias primas es nulo para tratarse de residuos. La producción de biocombustible genera empleo a nivel local. Los procesos de combustión son más eficientes, pues consumen y contaminan mucho menos. Los volúmenes de basura disminuyen, ya que gran parte de ella se emplea en la producción de estos biocombustibles. El biocombustible reduce las emisiones de dióxido de carbono y de dióxido de azufre. Bueno, para tomar ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de los combustibles fósiles? Bien, son los siguientes. Tienen alta abundancia en los yacimientos, aunque se estén agotando las reservas, sigue habiendo para abastecer nuestras necesidades. La accesibilidad a las reservas no tiene dificultades, son accesibles y fáciles de obtener. Proporcionan una gran cantidad por un precio relativamente bajo. Su transporte y almacenamiento es barato y fácil al contrario de los combustibles alternativos. Bien, acabamos de ver las ventajas de los combustibles alternativos y los fósiles, pero ¿cuáles son sus desventajas? La principal desventaja de los biocombustibles está relacionada con la obtención de la materia prima para fabricarlos, la deforestación, la degradación de suelos y la pérdida de biodiversidad son los puntos más negativos asociados a los biocombustibles. ¿Cuál es la desventaja del combustible fósil? La principal desventaja es la combustión, la extracción y la elaboración y transporte de estos combustibles. Tienen consecuencias en el medio ambiente produciendo el efecto invernadero. También se ve afectada a la salud de la población, ya que su contaminación puede causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Estas han sido las ventajas y las desventajas de los biocombustibles. Como efectivamente cada una tiene sus puntos buenos y sus puntos malos.